como para este jueves, es que estaba para hoy. Siempre cuando el jueves de Jotenia. Bueno, si todos están de acuerdo, creo que ahora sí contestan todos. ¿Están de acuerdo con la propuesta de aplazarlo para el 13? Pero respondan, señores, ¿qué les pasa? Bueno, entonces queda para el 13 sin objeciones, el 13, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase de miembros a compresión en el siguiente capítulo. Tema pues bastante interesante, tiene que ver con el diseño de las columnas. Esta conferencia ya se la envié ayer a su correo, ¿oyeron? Ese tema pues resume prácticamente todo el capítulo. De tal manera pues que lo vamos a ir desarrollando por partes. Hoy vamos a ver la parte de análisis de la ecuación de Euler. El, la separación entre armaduras más o menos la separación entre tensores debe ser más o menos 2 metros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene 6 metros de separación entre cerchas, entonces ahí pueden usted meter dos tensores y te quedan separados a 2 metros. ¿Sí? Si tienes 4 metros de separación, puedes usar un solo tensor en la mitad. En otras palabras, más o menos tomen que la separación entre un tensor y otro debe estar más o menos alrededor de 2 metros. Eso no es, usted no puede hacer 2,5, 2,20 o 1,90, ¿sí? Pero más o menos es cuestión de tomar que la separación no sea mayor a 2 metros, más o menos, ¿de acuerdo? Porque va a depender de usted tiene si tiene cerchas cada 8 metros, entonces colocarías 3 tensores intermedios para que la separación te quede a 2 metros. Si tienes 9 metros, pues los mismos dos quedarían con 3 tensores quedaría a 9, 4,5, 2,25. Sería viable. Ese es más o menos lo que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Ahí tienen otra pregunta. Y respecto al ejercicio, pues la idea es que ustedes lo planteen, como ya se les explicó cómo se hacía, entonces que ustedes lo intenten, que lo hagan, y si es posible, pero me lo muestran en la próxima clase del jueves, que pueden aprovechar para resolver dudas sobre el examen. ¿De acuerdo? Yo les doy esa inquietud, que para la próxima clase, que ya han estudiado más para el examen, puedan presentar inquietudes como esa
de la fecha, pero es importante que ustedes hagan el ejercicio. Tienen que hacer los dibujos en planta, en corte, pues para visualizar bien, poder calcular las áreas netas, las áreas tributarias. Cuestión de lógica. O sea, en ingeniería siempre se requiere un poquito de lógica. No podemos simplemente memorizar las cosas. Bueno, entonces, ajá. Ese no se cuenta, o sea, de arriba no se cuenta, o sea, bueno, con el del lado, con el del lado no, porque ese es lo que sirve para darle estabilidad. O sea, va uno, digamos, en la cumbrera, en el techo, hay dos tensores, uno a cada lado, pero uno cuenta solamente los de un solo lado. Ya el de arriba, simplemente usted los une con la fuerza que te haya dado el último. Acuérdense que el tensor de arriba es el que más carga, ¿cierto? El que más carga. Entonces, usualmente uno diseña el más cargado y le coloca ese resultado a todos los demás tensores. Lo miro aquí. No se olviden de siempre hacer alusión a la norma, ¿sí? En la NFR10. Está leyendo, la tenés esas tablas a la mano. Gracias, aquí está. 18, esta es la quinta edición. Sí, señor, entonces la separación 21 pies, o sea, 21 por punto 3, da 6.6 metros más o menos. Y lo que usted decía era, ¿cuál división era la que usted se refería? Correcto. Carga el primero mayor en la carga, ¿no? 1.2 por más 1.6. Componente de carga para él en la superficie del techo. O sea, hay que tener en cuenta que las áreas esas son inclinadas, ¿de acuerdo? Por esa razón, pues, que dicen componente de cargas paralelas a la superficie del techo. Son el ángulo, la paralela del techo es por seno, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. La componente, la fuerza del techo son verticales
Entonces, queda una componente normal al techo y otra tangencial al techo. La tangencial es la fuerza con la que se diseñan los tensores. Entonces, el 11/12 corresponde al coseno. ¿Está claro? Por eso dibujen la, dibujen la. Permítame y le comparto pantalla para de pronto terminar de aclarar. ¿Están viendo la pantalla en blanco? Señor. Entonces usted tiene el techo inclinado. Estoy trabajando aquí con el Jamboard porque por eso me salen mal los dibujos. Yo espero que para la próxima clase, por ahí me compré una tablet grande, pero me toca aprender a manejar primero. Entonces, lo que les decía, usted tiene una correa, esa carga es vertical, ¿sí? Aquí usted tiene el ángulo θ. Ya usted sabe, pues, si este ángulo es θ. Entonces, esta componente P, esta fuerza P que es vertical porque es carga de gravedad, es la que usted descompone en dos componentes. Una componente que es normal al techo, vamos a llamarla P sub n, o sea, carga normal, y una componente que es tangencial, se llama P sub t. Aquí se completa el paralelogramo de fuerza. Entonces, se pueden dar cuenta que este ángulo es el mismo ángulo θ, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta línea es perpendicular a esta y esta línea es perpendicular a esta. Entonces, estos dos, este ángulo con este ángulo tienen sus lados respectivamente perpendiculares. Y dos ángulos que tengan sus lados respectivamente perpendiculares son iguales o suplementarios. En este caso, pues son iguales. Este es el ángulo θ. Entonces, este triángulo es un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? El ángulo θ, que es el mismo de acá. P sería la hipotenusa de ese triángulo. P sub n sería el cateto adyacente al ángulo. Y P sub t, P sub t es el cateto opuesto a este ángulo. O sea, esta que está aquí es la misma que está acá. ¿Cierto? Este mismo P sub t. Por lo tanto, P sub t será igual a P por el seno de θ. Eso está claro, ¿cierto? Entonces,
Así. Y los tensores en esto. Entonces, esos son los que ustedes, dependiendo de la separación que tengan la fecha, decide cuántos va a utilizar. Bueno, no sé si se aclara más el concepto, si tienen otra pregunta. ¿No? Bien, entonces de todos modos, les decía que para el próximo jueves aprovechen si tienen alguna otra inquietud, pero es importante que hayan leído, que hayan estudiado ya. Imagino que sí habían preparado porque el examen estaba para hoy y no sabían que se iba a aplazar. Pero yo sí decidí aplazarlo pues para, como sé que en la Semana Santa a veces no rinde mucho. Algunos se van para allá, para Hawái, otros se van para Japón, entonces no alcanzan a su estudiarista. Y por esa razón ya venía preparado para aplazar el examen, pero para el jueves, entonces queda para el próximo martes. Muy bien, no hay problema. Bien, con esto entonces vamos a iniciar la clase. Pregunto, ¿ya tienen la presentación a la vista? Presentación dice miembros a compresión en PowerPoint. ¿También viéndola? Ok. Bien, entonces vamos a hablar de los miembros a compresión. Entonces, este es el modelo. Este es el modelo de lo que es un miembro de compresión, ¿cierto? Son unas cargas axiales que tienden a comprimir al miembro, ¿sí? A acortarlo. Entonces, cuando usted aplica una carga de compresión axial, lo que puede ocurrir en el cuerpo es que él se deforme y se acorte. Se acorta una distancia delta de L. Entonces, esta delta de L representa el acortamiento de la carga P. Recuerden que esa carga delta de L se puede calcular como P por L sobre A por F. Ese es el acortamiento, así se puede calcular en un miembro axial cuando interese calcularlo. Pero entonces lo importante es que ustedes ya observen que cuando las cargas entran, se habla de un miembro a compresión. Mientras que en los miembros a tensión la situación es opuesta, ¿cierto? Que fue lo que ya vimos en la clase pasada. Acá las cargas salen y tratan de estirar, o sea, en este caso lo alargan. En la compresión lo acortan y en la tensión lo alargan. El mismo delta L se calcula con la misma ecuación. Delta L igual a P por L. L es la longitud inicial del miembro, L. Sobre A, que es el área de sección transversal, por E, que es el módulo de elasticidad. Y entonces aquí se puede observar a la derecha tenemos este miembro que está a compresión y a la izquierda este miembro que está a tensión. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia desde el punto de vista de comportamiento de un miembro a compresión respecto a un miembro a tensión? A ver, ahí el dibujo lo está diciendo. ¿Qué está diciendo ese dibujo? Que va a haber una torsión, profe. ¿De qué? Sentarse una torsión, o sea, una elongación. Bueno, no necesariamente torsión. Hablemos de más bien un pandeo, ¿no? Pero sí, los miembros cuando no son simétricos tienen problemas de pandeo torsional. Inclusive a veces se habla de flexo-torsional, o sea, se flexiona, como se muestra ahí, y además de eso se tuerce. Muy bien, entonces, la principal diferencia entre un miembro de tensión y un miembro de compresión es que los miembros, mientras que los miembros de tensión tratan de enderezarse, los miembros de compresión tienden a pandearse. Déjenme, voy a... Un momentito.
Bien, entonces, ahora sí continuamos. Tal como lo acabo de mencionar, las cargas de tensión tienden a enderezar el miembro, mientras que las de compresión tienden a pandearlo. Otro aspecto importante que genera una diferencia entre los miembros de tensión y de compresión es que recuerden que en los miembros de tensión los agujeros que se hacen para colocar los tornillos reducen el área total, ¿cierto? Y por eso se habla de un área neta, dice el área se reduce. Mientras que en el caso del miembro de compresión, como está comprimido, se supone que los huecos esos que usted hizo para colocar los tornillos ya quedan llenos, quedan suplidos por los mismos pernos. Aunque hay una holgura, pero se considera que en general en los miembros a compresión los huecos no reducen el área neta, salvo que no llevaran tornillos. O sea, que usted hiciera pues una cantidad de huecos para otros efectos. Y el otro punto bien interesante, que lo tengan muy en cuenta, por favor, es lo que tiene que ver con el esfuerzo. Nosotros vimos que en los miembros a tensión, el esfuerzo con el que uno trabaja es si la falla por fluencia, el F sub es igual a F sub Y, ¿sí? Y es un valor constante, o sea, simplemente uno reemplaza a F sub Y. Si es por fractura, se trabaja con F sub U, pero es constante. Entonces, los esfuerzos, cuando se diseña miembros de tensión, los esfuerzos son constantes. Aquí se muestra en la gráfica. En esta gráfica, digamos que se muestra esfuerzos en el eje Y contra relación del Beltès o longitud, para efectos prácticos, o longitud en el eje de las X. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la gráfica, esta fuerza horizontal me está indicando que el esfuerzo en el acero tiene el mismo valor de FY, lo que me está indicando que es constante, ¿sí? Mientras que, como vamos a ver enseguida, los esfuerzos de compresión no son constantes. Tienen un máximo que es cuando la longitud de la columna se considera que es cero, lo cual pues eso es imposible, pero digamos, en caso teórico, para una longitud cero o una columna muy corta, el esfuerzo de resistente sería FY. Pero de ahí en adelante, a medida que la longitud aumenta, o la relación del Beltès, que tiene que acuérdense que la relación Beltès es L sobre R, la medida en que también la relación de Beltès aumenta, el esfuerzo, miren cómo va disminuyendo, ¿sí? Y va disminuyendo en la forma como se muestra aquí. Estos veremos que es como si fuera una parábola, de aquí en adelante es una hipérbola. Pero eso va a ser el motivo de estudio. Lo importante que observen es que a medida que yo me alejo, voy aumentando de longitud, el esfuerzo va disminuyendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí vale FY, ya en este punto, el valor es menor de FY, cuando llega a este punto, el valor es mucho menor, y así sucesivamente. Entonces, esa es una gran diferencia. Los esfuerzos de diseño son constantes en misma tensión. En cambio, a compresión, los esfuerzos varían con la relación del Beltès del miembro, de acuerdo con la ecuación de Euler que vamos a mirar enseguida. Entonces, quedó claro este concepto de por qué, es más eficiente un miembro de tensión que un miembro de compresión. Aquí se muestra claritico. Me está indicando que la resistencia a utilizar vale FY, vale siempre lo mismo, mientras que los esfuerzos de compresión en una columna son mucho menores que el valor de FY, por lo tanto, la eficiencia de los miembros de compresión se ve disminuida. Porque a pesar de que la columna pueda resistir un esfuerzo de fluencia, por ejemplo, de 350 megapascales, de acuerdo con la longitud, el esfuerzo a utilizar será un valor mucho menor que ese valor de FY. Bien. Otro punto importantísimo es, bueno, ¿cómo falla entonces una columna? Entonces, una columna, cuando la columna es corta, como les mostraba en el ejemplo anterior,
digamos, la columna falla por aplastamiento, ¿sí? O sea, alcanza la fluencia. Estaríamos hablando de que es una columna corta. Recuerden que la columna corta es un concepto teórico. Como vamos a ver, veremos cuándo se puede considerar que una columna es corta o no. Pero lo que quiero que tengan claro, sí, es que ninguna columna en la realidad falla por aplastamiento 100%. ¿Sí? Solamente que la columna tuviera una longitud cero, lo cual pues es imposible. Pero para ciertos valores de longitudes y de relación de Beltrés, se puede considerar que esa columna se falla por aplastamiento. Cuando la columna es muy larga, estaremos hablando de columna larga o esbelta. Entonces, la columna falla es por pandeo lateral. Mientras que cuando existe una posición intermedia de longitud, pues la lógica nos dirá entonces que si la columna es intermedia, tal no es ni corta ni esbelta, entonces ella tendrá una falla inicialmente por aplastamiento y después se pandea. Son los tres tipos de fallas que se pueden presentar en una columna. Aunque vamos a ver otros tipos de fallas como son pandeo local y pandeo lateral. ¿Sí? Ahora, a nosotros nos interesa tener algún criterio, tener algunos parámetros que nos permitan saber cuándo una columna de determinada longitud y determinada sección se puede considerar corta, o se puede considerar larga, o se puede considerar intermedia. Ese fue el problema que resolvió Leonardo Euler. Y Leonardo Euler partió del concepto de que una columna larga vaya por pandeo, y bajo esas consideraciones llegó a sacar un criterio que nos permite saber cuándo una columna se comporta como columna larga o cuándo se comporta como columna esbelta. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla, participen, no traigan entero. Bien, entonces, realmente la deducción de esa ecuación de Euler, yo siempre digo que es algo genial. O sea, lo que hizo el ingeniero matemático suizo, Leonardo Euler, fue algo genial. ¿Por qué? Porque lo que él hace es lo siguiente. Él parte de una columna que es doblemente articulada. O sea, la hipótesis de inicio de su deducción es que parte con que la columna inicialmente recta, prismática, o sea, sección constante, y que en el momento que falla, ella se pandea en la forma como se muestra en la línea punteada. La particularidad de las columnas, de la falla de las columnas esbeltas, es que mientras usted está aplicando la carga, ella siempre se mantiene recta. Usted no sabe en qué momento va a fallar. Caso contrario que ocurre con las vigas. ¿Se acuerdan que las vigas, cuando yo coloco una carga perpendicular a ella se va deflectando y de esa manera avisa cuando se va a presentar la falla? La columna no, la columna permanece recta y de pronto el pandeo es rápido, imprevisto. ¿Sí? Esa es una de las razones por las cuales pues también define una columna es mucho más compleja. Bien, pero entonces la genialidad de Euler es que él, tomando en cuenta que en el instante en que la carga produce la falla, ella se pandea. Al pandearse en la forma como está indicado, esto es como si fuera una viga, ¿sí? Hay una flexión lateral. Entonces, si esta columna la volteamos, la colocamos horizontal, como se muestra aquí, de ella, digamos que entonces el eje X, digamos, sería este, ¿no? La longitud de la columna. El eje Y muestra la parte pandeada, o sea, en el eje Y se muestran las deflexiones que va sufriendo la columna en cada punto. Entonces, en el momento en que la columna falla, toma esta forma, y donde estuvo la chispa de Leonardo Euler es que le aplica a la columna el comportamiento de viga, o sea, como un elemento a flexión. Y ustedes saben del tema de
cálculo de flexiones en vigas, cálculo de flechas en el método de la doble integración. ¿Qué es lo que hacen allá? Pues te toma simplemente la viga, la flecha, a una distancia X, cualquiera del origen, digamos que el origen sea está acá arriba, a una distancia X, se está dando una relación Y. Y lo que se trata entonces es de poder hallar una expresión que me permita relacionar la deflexión Y con la distancia X en función de la carga P o del momento que se produzca. Entonces la hipótesis, repetimos, considera que el material es homogéneo y linealmente elástico. Son las mismas de resistencia a materiales. Que la sección transversal es constante, prismática. Que los esfuerzos están por debajo del límite de proporcionalidad. Y que la columna es larga, o sea, esbelta, en este caso doblemente articulada. Y entonces, en este punto donde usted hace un diagrama de cuerpo libre, en este punto, ¿qué observamos? Que la carga en este extremo está aquí, ¿sí? Esta es la carga P. Pero en el otro extremo, al hacer diagrama de cuerpo libre, estoy cortando la viga por aquí, este pedacito de viga, o de columna en este caso. Entonces, como la viga está flectada, realmente la columna real sería esta, o sea, la que está curva, no esta. Por lo tanto, la carga P no está en este punto, sino está desplazada una distancia Y. Entonces, el equilibrio de este diagrama de cuerpo libre me dice que a esta carga P se le opone una carga menos P. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿este diagrama de cuerpo libre, así como está indicado, estará en equilibrio? ¿Lo opinan? No, le hace Ok. falta algo que se oponga a la fuerza vertical que va en el eje Y hacia arriba. No, 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 Porque no, mirando el diagrama, yo veo que tiene equilibrio en el eje X, por la eh, fuerza que se opone. Faltaría el del eje Y. no, 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 a ver, no confunda, por favor. Esto es no es fuerza, ¿no? Esto es simplemente el eje. La flecha del eje Y la flecha del eje X. Yo estoy colocando la fuerza, yo estoy haciendo diagrama de campo libre de la columna, ¿no? La columna está sometida a carga axial, una carga axial P, que aquí en este caso la carga axial P está acá arriba y acá la reacción será abajo, o sea, aquí están colineales, ¿de acuerdo? Esta P es colineal con esta en el extremo, pero cuando usted muestra apenas un pedacito, o sea, hace un corte del diagrama, se está contando por aquí, entonces esta P sigue estando ahí mismo, pero ¿qué pasa? Que esta P ahora no está en este punto como ocurre acá, sino que está desplazada, ¿sí? Entonces P y P tienen la misma magnitud por equilibrio de fuerzas horizontales. Tienen sentido contrario, pero ¿qué problema tienen? ¿Por qué no están en equilibrio? No están aplicadas en la misma línea. Exactamente, no son colineales. Ese es el segundo principio de la estática. O sea, dos fuerzas están en equilibrio sí, solamente si son colineales, de igual magnitud y sentidos contrarios. Entonces, como no son colineales, esta forman que un par, ¿cierto? Lo que se llama un par de fuerzas, una dupla. Entonces, esa dupla es un momento. ¿Y cuánto es ese momento? Pues fuerza por distancia. Si hay un momento en este punto, este será P por Y. Entonces, este es el momento que en el punto X me genera esta deflexión. M equivale a menos PY. Este es el momento flector. Y acuérdense ustedes que la ecuación de la doble integración dice, ¿cómo es que dice la ecuación de doble integración? A ver, ¿me recuerdan? A ver, ¿quién recuerda la ecuación de la doble integración? Creo que se la haya olvidado. ¿Qué es lo que hace la ecuación de la doble integración cuando queremos calcular flechas en una viga? A ver, tengo 30 estudiantes. No creo que ninguno
no se acuerde. Tengo aquí 28 estudiantes. Cuéntenme. ¿Qué dice Carol Otálvaro? Dígame, profe. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy preguntando? O sea, estamos hablando sobre las hipótesis de la fórmula de Euler. Estaba diciendo que era lo que uno veía en la gráfica. Sí, pero lo que pregunté ahora, ¿qué estoy preguntando? Eso fue ahora ratico. Estoy preguntando que en la ecuación de la doble integración que ustedes utilizaban para el cálculo de flechas en vigas, cuando dieron resistencia a materiales, ¿qué es lo que se hace con esa ecuación de momento? O sea, usted tiene que el momento, ahora lo va a calcular como menos P por Y. ¿Sí? ¿De qué hacíamos con esa ecuación de momento? Profe, la verdad no recuerdo. Pero ahí se lo estoy mostrando ya. Explíqueme ahí qué es lo que significa esa ecuación ahí. ¿Qué fue lo que se hizo en el método de doble integración? Usted de resistencia a materiales demuestra esta ecuación de que EI por la segunda derivada de Y con respecto a X es igual al momento flector. Esa es la ecuación de la doble integración. ¿Sí? Se llama doble integración porque es una segunda derivada. Esta ecuación es válida. Mire que el EI es la resistencia flectural de la viga o la multiplicación de molelasticidad con el momento de inercia con respecto al centroide. Esto se puede sacar de la integral porque es constante, si no el EI estuviera debajo de M. Pero el concepto, si usted pasara el EI hacia acá, tendría M sobre EI, eso es lo que dieron resistencia materiales como curvatura de la viga, o sea, esta curvatura. ¿Sí? Esta curvatura entonces se puede mostrar en resistencia materiales que es igual a una segunda derivada. Entonces usted lo que hace realmente es igualar EI de 2Y de X2, que es la ecuación diferencial de la elástica, lo iguala al momento, y el momento en este caso vale menos P por Y. ¿Sí? Entonces ya lo que va a resolver es la ecuación. Si usted recuerda también de resistencia materiales, las ecuaciones M, ¿qué clase de ecuación era? De acuerdo con las cargas, esta ecuación era una ecuación de segundo grado, de tercer grado o de cuarto grado. ¿Sí? De acuerdo al tipo de, si la carga era puntual, si era uniforme o si era distribuida triangular. Entonces, usted igualaba esta ecuación diferencial al momento, lo integraba dos veces y simplemente calculaba la constante de integración y con eso calculaba la pendiente cuando hacen la primera integración y luego la flecha cuando hacen la segunda integración después que calculan las constantes. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta. Pero, ¿qué pasa? Que en este caso, usted no puede integrar, ¿sí? Como lo hacía ya. ¿Por qué no puede integrar? Porque la variable es Y. Uno integra cuando es X. Entonces, por ejemplo, si dijera que, por ejemplo, el momento MX fuera igual a menos M por X, si el momento fuera M por X, entonces ya usted sabe que puede integrar y la integral de M por X sería M por X al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y si vuelve a integrar sería M por X al cubo sobre 6. Es decir, les recuerdo aquí es que en los ejercicios que se hicieron en doble integración, cuando vieron el tema de viga, la ecuación de momento era una ecuación polinómica, era un polinomio en X.
Si es un polinomio en X, usted lo puede integrar perfectamente porque uno sabe que la integral de X a la N, cuando N es cualquier polinomio, cualquier número entero, entonces la integral de X a la N será N por X a la N menos 1. Perdón, X a la N más 1 sobre N más 1. Entonces, acá como no se puede, se recurre a esto, ¿sí? En este caso, el menos PY se pasa hacia la izquierda y me queda I de 2Y de X cuadrado más PY igual a 0. ¿Qué es lo que hace Euler? Euler lo que hace es que con base en esta ecuación diferencial, siguiendo los métodos que se utilizan en ecuaciones diferenciales, trata de hallar la ecuación de la elástica, ¿sí? Pero aquí, esta es una ecuación diferencial especial, una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, o sea, lo que se llama una ecuación diferencial homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Eso lo vieron ustedes cuando vieron ecuaciones diferenciales. Y esa solución es una solución especial, ¿sí? Es más, si recuerdan de sus ecuaciones diferenciales, la solución de esas ecuaciones tienen dos soluciones, una solución particular y una solución general. Estoy recordando estas cositas pues para que tengamos presente esto. No nos vamos ahora a poner a resolver esa ecuación diferencial, sin embargo, el que esté interesado ya sabe que lo invito a que consulte sus apuntes de ecuaciones diferenciales en donde allí le indicarán cómo se resuelve una ecuación homogénea de este orden. Y entonces la solución de esta ecuación diferencial, para resolverla, primero se establece un pequeño cambio de variable y si yo divido, si el EI lo paso para acá, me queda P sobre EI, ¿sí? Y hago la raíz cuadrada de PI, la hago igual a K. Eso es un artificio de conveniencia para que la ecuación quede como usted la aprendió a resolver en ecuaciones diferenciales. Entonces, con ese cambio variable, usted despeja aquí, eleva al cuadrado ambos términos y me queda K al cuadrado igual a P sobre I. O sea que este término de P sobre I sería K al cuadrado. Entonces me queda la ecuación D2Y de X2 más K2Y igual a 0. Esto es lo que se llama la ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Y una solución general es esta. O sea, después de hacer una cantidad de cambios mediante procedimientos típicos para estas ecuaciones, usted puede hallar la ecuación de la elástica de esta curva, ¿sí? Entonces, miren que esta curva ya tiene una ecuación, ¿sí? Y es la variable dependiente, X la variable independiente. Entonces, nos dice aquí que Y es igual a, el valor de Y para cada valor de X es igual a A por seno de K por X más B por seno de K por X, siendo K raíz cuadrada de P sobre I. Esta es la ecuación general de la elástica, ¿sí? De esta elástica. Pero que observamos que A y B son unas constantes de integración. Ya usted sabe que cada vez que uno integral indefinida, usted agrega una integral, ¿cierto? Allá hablamos de C sub 1 y de C sub 2. Acá simplemente llamaremos A y B. Y esas variables, esas constantes deben ser calculadas de acuerdo con las condiciones de contorno. Entonces, miren ustedes lo importante en estos momentos de que usted entienda para qué aprendió tanto cálculo diferencial, tanto cálculo integral y tantas ecuaciones diferenciales, para que puedan por lo menos entenderme el lenguaje de esto. Pero lo ideal es que ustedes pues le echaran una repasadita a estas cositas si no quieren tragar entero. Entonces, siendo esta la ecuación, vamos a intentar calcular cuánto vale A y cuánto debe valer B dependiendo de las condiciones de frontera o de contorno. Aquí, por ejemplo, podemos observar que en este punto inicial, cuando X vale 0, en este punto Y también vale 0 porque el punto coincide con el eje X. Mientras que en el otro punto, de aquí hasta acá es la longitud de la columna. O sea, cuando aquí vale L, el P vuelve a valer, en la Y vuelve a valer 0 porque está en la misma línea del eje coordenado X. Entonces, esas son las dos condiciones de frontera o condiciones de contorno que vamos a utilizar para intentar calcular cuánto vale el valor de A y cuánto vale el valor de B. Entonces,
Para la primera condición, cuando en el punto A, cuando x vale 0, y vale 0. Entonces reemplazamos en la ecuación, me queda y, que es 0, igual a por seno de k por x. Como x vale 0, k por 0 da 0, entonces queda seno de 0 más b por coseno de 0. Entonces usted sabe que en esta ecuación el seno de 0 es 0, por lo tanto esto se anula. Mientras que el coseno acá de 0 es 1, queda b. Entonces me queda 0 igual a 0 más 0. ¿Sí? Lo que indica de que en este caso, recuerden que el coseno de 0 es 1. Se queda b igual a 0. O sea que la primera constante ya está calculada para la primera condición de equilibrio. Y entonces esta ecuación que tenía dos términos ahora quedó con uno solo. ¿Sí? O sea, y igual a seno de k por x. Aquí realmente no debería escribir KL sino k por x. Voy a corregirlo. Entonces, la ecuación queda y igual a seno de k por x. Miren, entonces, ¿qué clase de ecuación es esta? Pues una ecuación con función seno, ¿cierto? A es una amplificación del valor de seno y k por x es una constante que multiplica el ángulo. Pero importante entender entonces que ya acá la ecuación que antes tenía esta forma, que era una combinación de seno con coseno, en la realidad, como se muestra de que b vale 0, la ecuación es una ecuación sinusoidal. O sea, esta ecuación que está aquí es una función sinusoidal, o sea, función seno. Simplemente función seno. La función seno, no se olviden que no solamente esto, la función seno es una función que es periódica, ¿cierto? Entonces ella hace así, hacia así, hacia así, hacia así. O sea, a medida que va variando el ángulo, usted va obteniendo varias curvas. Por eso para el siguiente caso, el siguiente punto, cuando x, con fin de obtener el valor de A, cuando x vale L, o sea, en el segundo punto, en x igual a L, y vale 0, vuelve a valer 0. Entonces, reemplazando me queda 0, es y, igual a por seno de k por x, pero x ahora vale L, entonces 0 igual a por seno de KL igual a 0. Entonces, aquí nuevamente aplicamos las propiedades que usted sabe de álgebra, ¿sí? Aquí me está diciendo el producto de esta constante A por el seno de este, o el producto de este término A por este otro término seno, vale 0. Entonces, ¿cómo hacemos para que el producto de dos términos dé 0? Pues se requiere que uno de los dos términos sea 0 o ambos, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, cuando yo digo que A por seno de K por L es igual a 0, quiere decir que o A vale 0 o el seno de K por L vale 0. Aquí también debo quitarle el A. Entonces, o A vale 0 o el seno vale 0. ¿Qué pasa si A vale 0? Porque uno tiene que analizar las condiciones. Si A vale 0, ¿qué me va a quedar? Que en la ecuación y igual a 0 de K por X me va a quedar y igual a 0. ¿Y qué significa y igual a 0? Simplemente que la curva está, que la columna no está flectada, ¿sí? O sea, es la misma recta. O sea, no hay flexión en la columna. Entonces, ese valor pues no tiene sentido porque significa que P vale 0. Si la columna no está flectada es porque no hay carga. Entonces, esa condición es lo que uno llama una solución sin ningún valor. No tiene interés para nosotros. Entonces, esa la descartamos. A igual 0. O sea, lo que sostiene es lógico, pero no me interesa. Entonces, el otro caso sería cuando el seno de K por L vale 0. El seno de K por L vale 0. Entonces, ¿cuándo el seno de un ángulo vale 0? Pues cuando el ángulo vale o 0 grados, o 180 grados, o 360 grados, o en términos general, NP. ¿Sí?
cada ciclo de 180 grados, el seno de ese ángulo es 0. Por lo tanto, para presentar en forma general, digo, esto ocurre, el seno de un ángulo valdrá 0 cuando K por L, o sea, cuando el ángulo valga n veces pi, siendo P un número, siendo N un número entero. Bien, entonces de K por L igual a NP, vamos a reemplazar el valor de N, perdón, el valor de K. El valor de K lo reemplazamos acá, entonces tendremos K, que vale raíz de P, por ahí, quedaría raíz de P sobre EI, que es el valor de K, por L, esta L está fuera de radical, ¿sí? Va a ser igual a quién, a NP. Entonces miren que de manera indirecta hemos llegado a una ecuación que me relaciona la carga P, que es lo que yo quiero calcular, porque yo quiero saber cuánto es la máxima carga P de falla, o sea, la carga crítica. Y esa ecuación incluye las propiedades del material, como son las propiedades elásticas, módulo elasticidad y momento de inercia, y la longitud de esa columna. Igual a NP, y hacemos que NP es una constante, ¿sí? Elevando al cuadrado esto, también vale la pena, voy a ver si lo puedo escribir así, si me da. Sí me da. Sí debería. No. Entonces, de raíz de P sobre I por L, pues radical igual a NP, L igual al cuadrado y despejo, me queda que la carga crítica de Pandeo, ahora sí ya cambia de nombre. Podemos escribir P sub C, para indicar que es carga crítica. P sub C es igual a N al cuadrado, porque aquí L al cuadrado, pi al cuadrado, sobre L al cuadrado, y este que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Se me queda que la carga crítica de Pandeo de Euler, dada por la ecuación P igual a N cuadrado, pi cuadrado sobre I sobre L al cuadrado. Vamos aquí a colocarle en su índice. A ver, aquí si no puedo hacerlo ahora. Dejémoslo así. ¿Está claro entonces? Ese es el procedimiento simplificado que le permitió a Euler calcular cuál era la carga crítica de Pandeo en el momento en que la columna se pandea. ¿Sí? Eso fue lo que hizo él. Es un ensayo teórico desarrollado con pura matemática, como lo hizo Isaac Newton para desarrollar sus teorías en las leyes del universo. Entonces, toca ahora es analizar esta ecuación. Esta está indicando que la carga P de crítica es n cuadrado pi cuadrado, pues simplemente es una constante. Pero es directamente proporcional al módulo de elasticidad, a la inercia e inversamente al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que entre mayor sea el módulo de elasticidad, mayor será la carga crítica de Pandeo. Entre mayor sea el momento de inercia, mayor será la carga crítica de Pandeo. Y entre mayor sea la longitud, menor será la carga crítica de Pandeo, y en forma notable porque está elevado al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Bueno, no pregunten porque está claro. Bien. Oye, ¿Sí? sobre la constante que usted dice que es n por pi, o sea, ya nos comentó que para que se cumpla, lo que se propuso es que ese ángulo K por L, bueno, el seno del ángulo de K por L tiene que valer 0. Ajá. Sabemos que ese ángulo va a ser 0 cuando pueda ser pi, 2pi. Entonces la pregunta es, ¿qué valor tendría n? Es una constante, pero ¿cuál de esos valores? ¿1 o 2? No, es un número entero, lo que tú quieras. Precisamente lo voy a explicar enseguida. ¿No? Ahora vamos a mirar cuál es el significado de n. ¿Tu pregunta es oportuna?
porque simplemente lo que hizo fue anticiparse a lo que yo iba a decir. Muy bien. Es decir, hay que ver qué significado tiene, ¿verdad? Porque pues hay que ver si n vale 1 solamente o si puede tener otros valores. Entonces, eso es lo que vamos a mirar acá. ¿Qué pasa? Como dice que n es un número entero, ¿qué pasa para el primer caso? Cuando n vale 1. Que cuando n vale 1, n al cuadrado será 1. Y queda la ecuación p crítica igual a pi al cuadrado por i sobre l al cuadrado. Esto está en mayúscula grande. ¿Por qué está escrito así? Porque este es el caso fundamental. ¿Sí? Este es el caso fundamental. Pero el que n valga 1, ¿qué significa? Simplemente que, como recuerden que n tiene que ver con el periodo de la función, ¿cierto? La función seno, el periodo es pi. O sea, cada valor de pi, ella va a cambiar de seno. O sea, coge esta curva. ¿Cierto? Eso es la curva de la función seno. Entonces, cuando n vale 180 grados, perdón, cuando n vale 1, ¿cierto? Quedaría n1. Entonces queda pi al cuadrado por i sobre l al cuadrado. Este es el caso fundamental que corresponde a quién, a esto, o sea, a una onda. Es decir, de esta ecuación n1 significa que simplemente la curva tiene una sola onda. Pero si, por ejemplo, n valiera 2, significa que ella se está curvando 2 veces, porque estamos hablando de n pi. Entonces aquí tenemos un pi y acá 2 pi. Eso es el significado de n. Quiere decir que la curva ya no se pandea de un solo lado, sino que tiene una doble curvatura y presenta un punto de inflexión en el centro. Si n vale 3, entonces sería esta curva así. Tendría 3 curvaturas. Pi, 2pi, 3pi. Eso es lo que estamos mostrando ahí. ¿Sí la entendió ahora el joven que preguntó? Sí, señor. Ok. Pero fíjense que eso tiene unas implicaciones tremendísimas, ¿sí? Tremendísimas, para nosotros de gran importancia, porque de entender este concepto del comportamiento de columnas o de elementos sometidos a compresión axial depende de la eficiencia con la que usted diseñe las columnas y lo tenga en cuenta en sus diseños. La primera pregunta que podríamos hacer es la siguiente. Bueno, cuando n vale 1, creo que no hay problema, que es fácil de entender, ¿no? Usted la columna aquí está articulada, acá también está articulada. Como está articulada, pues la columna pandeará en la forma como está aquí. Puede ser así o puede ser del otro lado, eso no tiene ninguna importancia. Esta es la primera onda. La pregunta es, cuando n vale 2, en la cual aparecen 2 ondas, nos hacemos la pregunta, ¿es posible en la realidad de que una columna pueda pandear en esta forma o que pueda pandear en esta otra forma? ¿En la realidad será factible hacer eso, lograr eso? Porque si eso es factible, maravilloso. Acuérdense, antes de continuar, acuérdense que si n vale 2, yo lo reemplazo aquí, ¿está claro? Aquí me quería n2 al cuadrado da 4. Entonces, cuando n vale 2, quedaría p igual a 4 veces pi cuadrado por i sobre l cuadrado. Es decir, quedaría 4 veces este valor. En otras palabras, cuando n vale 2, esta columna es capaz de soportar una carga de 4 veces la que soportaría esta. Y si n vale 3, 3 al cuadrado 9 por pi cuadrado por i sobre l cuadrado. Es decir, que cuando n vale 3, cuando una columna es capaz la capacidad de esa columna será 9 veces la de la columna simple, o sea, de la doblemente articulada. Entonces, como eso es de gran importancia, porque uno dice, caramba, qué chévere que yo pudiera aumentar la capacidad de una columna 4 veces, 9 veces, 16 veces, 25 veces.
de acuerdo al valor de n. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra? ¿Eso es factible en la realidad? ¿Es posible conseguir que una columna se flete según el caso 2 o según el caso 3? ¿Qué dicen ustedes? Profesor, Sí. bueno, desde mi punto de vista, recordando el comentario que usted dijo ahorita sobre el equilibrio de fuerzas, no sería posible, porque básicamente ya estamos sacando del centro, por así decirlo, del eje, a la carga que está soportando la columna. Y ya estaría trabajando, o sea, ya no estaría soportando de una manera vertical, como lo haría una columna, sino que estuviera trabajando con una manera transversal, lo que para mí nos permitiría o no sería posible que soportara o se comportase así. El análisis está muy bien, tiene lógica. Pero cuando yo digo, ¿será factible que yo tenga esta columna y lograra que ella en lugar de pandear así, pandeara en esta forma? Es la pregunta que hago. O sea, ¿será posible? Cuando hablo de posibilidad, ¿a qué me refiero? En la parte constructiva, ¿sí? Acuérdense que las columnas son parte de ¿qué? De edificios, de bodegas, ¿cierto? Entonces les voy antes de, voy a intentar mostrarle, no se me ocurrió esa, no, haber hecho esta presentación, pero voy a intentar así sea que le salga maluquita. ¿Cómo? ¿Estamos viendo el tablero? ¿Estamos Sí. viendo el tablero? Ok. Ahorita me voy a intentar... Nos vamos a hacer aquí un pequeño pórtico de una bodega. Me perdonan, pero aquí no he podido aprender a coger pulso. Tenemos el caso típico de una bodega. Sí, este sería el caso típico. Esta columna que estoy mostrando aquí sería esta. O sea, esta columna que está aquí la podría asimilar a esta que está acá. ¿Cierto? A esta. Entonces aquí puedo considerar que esta columna está, pues aquí podría decir que está empotrada, ¿no? Pero hablemos de que hayamos hecho articulada aquí y que la hayamos hecho articulada acá. Este es el caso que tenemos aquí. ¿Sí? Esta misma columna que está aquí, pues sería esta, lógicamente. Sería esta. Sería esta. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, esta bodega tiene 6 metros de altura, entonces una columna bastante esbelta. ¿Qué tal si yo le coloco una viga intermedia? Ahora sí le pregunto al joven que hacía la disertación, ¿qué pasa ahora que le he colocado esa viga en la mitad? ¿No crees que si le coloco esa viga en la mitad y yo le aplico una carga parcial P a esa columna, entonces el pandeo de ella, ¿cómo sería? El pandeo sería ¿cómo? Sería así. ¿Cómo la ves? Yo veo y
entiendo en cierta manera lo que usted me quiere decir, pero, o sea, estamos hablando de que la viga es un elemento monolítico y yo diría que si existe un pandeo, porque la carga que se aplica es muy grande, es en la misma dirección para la viga. Aunque esa división, ese soporte ahora que tiene en la mitad con la nueva, perdón, para la columna, Sí. y que con ese soporte que tiene ahora, con esa viga en la mitad, bueno, sí, debería ser un cambio de dirección. Porque ahora las últimas fibras que están en la columna superior empujarían al lado opuesto a la columna de abajo. Entonces sí, de pronto generaría esas dos ondulaciones. Claro, que usted, vamos a mostrarle ahora este pórtico de frente, ¿sí? Este pórtico vamos a dibujarlo de frente para que lo visualice mejor. Entonces, yo lo que tengo aquí es esto. Aquí están los apoyos articulados. Y usted tiene las cargas aplicadas, ¿no? Las cargas P. Entonces, así como está aplicada, si usted le aplica la carga axial en el momento de pandea, él pandearía así. ¿Cierto? Eso es lo que estoy mostrando. Pero si usted, vamos para ser más exclusivo, le coloca aquí una viga intermedia, lo cual es muy normal en las bodegas, sobre todo porque las bodegas a veces tienen 6 metros de altura, 4 metros de altura, y usted le coloca una viga intermedia para poder colocar el bloque, porque esas bodegas solamente están cerradas, y para que el bloque tenga confinamiento, le coloca una viga intermedia, pero esa viga intermedia que está colocando aquí, no solamente te va a dar confinamiento al bloque que vas a colocar en las paredes, como pared, sino que te va a dar arriostramiento a la columna, ¿sí? Al arrastrar esa columna así, mira que ya al aplicar la carga axial no es posible que ella se pueda pandear como esta, ¿sí? Ya no se puede pandear así, sino que el pandeo sería de este tipo. ¿Por qué? Porque esta viga no permite que ella se pueda pandear libremente, como ocurre acá, ¿sí? Entonces acá L, hablemos de que L vale 1. Bueno, que este es L, perdón. Acá sería entonces L medio. Y tendría también L medio. Y usted mete esa ecuación aquí en la... bueno, ya sabes, te está quedando entonces que el P crítico es igual a pi al cuadrado por EI sobre quién, sobre L al cuadrado, ¿cierto? Pero ahora L vale L medio. Y usted sabe que L medio al cuadrado es 4, ¿no? Ese 2 sube, sería 4 veces pi cuadrado por E por I sobre L al cuadrado. Entonces, esta columna tendría una capacidad de carga 4 veces mayor que esta, por el solo hecho de haberle colocado una riostra. Entonces la pregunta es, ¿puedo obtener esta otra situación también? Pues ya la lógica me dice que sí, ¿verdad? Es posible que yo le meta, en lugar de una viga, le meta 2 vigas, ¿sí? Entonces yo podría colocar acá de pronto, voy a ponerle punteado simplemente para no afectar la demostración. Pero entonces usted podría colocar acá, por ejemplo, voy a colocar aquí una viga aquí, otra viga acá, ¿sí? Y eso me haría de que ya en este caso no hablaríamos de L medio, sino hablaríamos de L tercio, estaríamos en esta condición. Entonces, en la práctica sí es posible que usted pueda incrementar la capacidad de carga de una columna agregando
riostras, elementos intermedios. Esas riostras en este caso serían unas vigas o de pronto podría ser unas diagonales que usted coloque. Es decir, por ejemplo, para aprovechar el dibujo, pongamos que tuviera otra luz aquí. O sea, yo podría colocar aquí una riostra por ejemplo así, un elemento en diagonal, ¿sí? Entonces ya esto me hace que el pandeo nuevamente sea así. ¿Ok? Bien, entonces en la práctica eso es totalmente válido y es fundamental, jóvenes, que ustedes eso se les haya claro. Por eso yo este tema de las columnas lo ahondo, lo trato con toda la calma, con toda la ecuación, con todas las ecuaciones del caso, sus esquemas, eso está bien explicadito ahí en sus conferencias. Y mismo parece que no les he mandado el capítulo 2, no, voy a mandárselo porque que tenga un resumen lo que estoy presentando, ¿no? El documento está más completo. Sí, dígame. Perdón, una pregunta. Yo mirando, pues lo que, sí, o sea, ya usted dijo que es posible, pero al momento de yo añadir esa riostra o añadir más, o sea, yo básicamente no estoy cumpliendo con lo que me plantea la ecuación de que planteó el señor Leonardo, porque me haría falta entonces una carga que haría la función de la riostra, cosa que no tengo en el diagrama que tenemos aquí a la izquierda arriba, o no sé si estoy mal. ¿Cómo dijiste que haría falta una carga a dónde? O sea, porque en el diagrama que utilizó Euler para explicar la deformación de la columna, las únicas fuerzas que estamos observando en ese diagrama son las de la compresión, que están en los dos extremos. Sí, señor. Y cuando se presentan solamente esas dos fuerzas, pues nos presenta ese tipo de pandeo que hay de una sola, de dos ondas, de tres. Pero cuando usted me dice que en la vida real, con la ayuda de riostras, se puede lograr esos múltiples pandeos, esa riostra a mí me está generando un esfuerzo. Claro, Me imagino yo que atención. Pero entonces ese esfuerzo no lo tengo en la ecuación que planteó Euler para esas deformaciones. Entonces bueno, eso no afectaría la ecuación. O sea, porque sí, él parte de una hipótesis donde ese esfuerzo no está. Al momento de yo incluir ese esfuerzo en la hipótesis, debería variar esos resultados que él arrojó. De pronto aquí en esta diagonal se puede presentar eso que usted dice. Pero estas diagonales realmente trabajan es para cuando esto trata de pandearse. O sea, la carga axial aquí se va a ir directamente por esta columna, o sea, no se va por acá. Ya se va por acá directamente. Pero en el caso de esta, que es el caso más usual en este, yo tengo aquí una viga, ¿sí? Una viga que llega perpendicular. Esa carga axial no trabaja sobre esa viga. ¿Sí? O sea, no le produce nada en absoluto. ¿Sí me entiendes? Es más, vamos a ayudárselo por aparte para ver si de pronto me hago explicar mejor. Entonces, yo tengo aquí esta columna con una carga axial. Estoy dibujando esta. ¿De acuerdo? Entonces, así como está, me fallaría en esta forma. Pero como aquí tengo una viga, le vamos a dibujar la viga. Y esa carga axial no afecta directamente a la viga, pero la viga sí impide que esto se vaya a pandear así. ¿O no es así? Porque si ella está ligada en este punto, es imposible, a menos que se rompa la unión, que este elemento pudiera pandear libremente así, y esto lo obliga entonces a que ella pudiera pandear, o deba pandear, mejor dicho así, en dos ondas. ¿Ya? Entonces, que con qué diseña esta carga ya sea otro cuento.
Pero lo importante entender es que esta carga axial que se iba libremente de arriba hasta abajo hasta la columna, ahora también lo hace, pero lo que no le permite es que esa carga genere un pandeo como está acá, sino un pandeo en dos ondas. ¿Ya? Entonces usted mediante la colocación de esas riostras o esas vigas intermedias, que tenga lógicamente la rigidez adecuada, usted puede lograr que la viga, que la columna, perdón, le trabaje con una mayor eficiencia. Ahora se los voy a mostrar, voy a volver al ejemplo que teníamos acá, para que vean ustedes un caso donde yo lo utilicé, que fue un gran acierto, ¿sí? Y vamos a mostrar esto enseguida a pasar acá. ¿Están viendo ya la presentación acá en PowerPoint? Señor. Ok. Entonces, miren, les voy a narrar la historia de esto porque fue un caso real que se presentó en el auditorio de la Escuela Normal de Corozal. Los que están de Corozal, posiblemente conozcan este auditorio, la Escuela Normal de Corozal, porque es el segundo colegio más importante de Corozal después del liceo. El liceo primero, porque ahí terminé yo bachillerato. Segundo, anual. Mentira, eran los dos colegios, digamos, son los dos mejores colegios, junto con el Colegio Pestalozziano. Entonces, en el auditorio de la Escuela Normal de Corozal se presentó una situación bien, yo creo que vale la pena comentarla, porque para que ustedes vean cómo el ingeniero puede hacer un aporte tremendísimo. O sea, porque nosotros estamos llamados a cambiar, a darle el confort y la seguridad y la comodidad y hasta la parte económica a los clientes. O sea, porque los clientes dicen las 3B, bueno, bonito y barato. Bueno es que sea seguro. Bonito, pues que se vea elegante. Y barato, sí, ¿cómo logramos de que la estructura salga un poco más económica? Acá se presentó en la Escuela Normal de Corozal. Ahora sí vuelvo nuevamente acá para podérseles explicar. Y vuelvo a esta figura. Ya que no me deja, sí, aquí es difícil dibujar. Mire, el caso es el siguiente. En la escuela, la auditorio de la Escuela Normal de Corozal era de esta forma. Un gran rectángulo. Esto vista en planta. ¿Sí? Y tenía una vista en planta. Esto tenía aquí 18 metros de luz. Y el corte transversal de esa planta era una estructura en esta forma. Esto tiene 18 metros. Para que vean, estos son 18 metros. Y esto tenía con un voladizo de 3 metros. Las cerchas son estas. Perdón, las cerchas serían estas. Estas cerchas tenían esta forma. Que bueno. Está bien maluca. Y aquí tienen las diagonales, ¿sí? Como cercha que es. Bueno, así sucesivamente. Entonces, estas cerchas estaban colocadas cada 5 metros. Cada 5 metros. Estas cerchas. Y entonces las columnas, pues, son estas. Una columna, columna, y así sucesivamente, ¿sí? Columnas en cada uno de estos puntos, que este es el corte transversal. ¿Sí se entiende el dibujo? ¿Sí lo entienden?
Entonces, ¿qué pasa? Que acá, digamos, se desarrolla, esta es la zona del auditorio donde se desarrolla actividades deportivas. Acá iban las graderías, entonces aquí iban unas graderías, ¿sí? Aquí se sienta la gente. ¿Qué pasa? Que las personas que están aquí sentadas, ellas están sentadas ¿dónde? En esta zona. ¿Sí? Aquí en esta zona están sentadas las personas, que son las graderías. ¿Qué pasa? Que estas columnas intermedias molestan. A pesar de que estas columnas eran metálicas, transparentes, en celosía, como para que permitiera la visual. Pero de todos modos, era un obstáculo. Entonces, después que esto estaba construido, se diseñó así porque, bueno, en el momento eso fue el diseño arquitectónico y así lo diseñó el ingeniero estructural. Después que se hizo el diseño de eso, que se comenzó a analizar esa situación, se pensó, hombre, ¿no será que estas columnas se podrán eliminar? Entonces, ¿estoy hablando de qué? Estoy hablando de eliminar esta columna, esta y esta, y solamente dejar las columnas extremas. Esta y esta. Además de eso, eso va unado a algo, a otro caso interesante que vale la pena también comentárselos a ustedes. Durante el uso, como a los 2 años o como al año de haberse construido esta estructura, estas cerchas aquí, que eran las cerchas en celosía, o sea, eran cerchas así, hechas en varillas redondas con una celosía. Estas cerchas tenían 5 metros de altura. Tenían 5 metros de altura, aquí 5 metros, acá. Mientras que este tenía 9 metros de altura. Así eran estas columnas, ¿sí? Estaban bien diseñadas, pero como son con varillas delgadas y esa altura es grande, fueron diseñadas para que abajo estuvieran empotradas, o sea, bien firmes, pero que arriba debían funcionar como una articulación. Es más, ni siquiera como una articulación, que funcionara como un rodillo. Así. No me sale bien el rodillo. Vamos a más bien dibujarlo a mano. La idea era que esta cercha debía moverse libremente en este sentido, ¿sí? Para eso se le diseñó un elemento, dos platinas intermedias con una superficie de caucho en la mitad para que esta estructura se pudiera mover libremente sobre esta columna. Y miren lo que pasó. El ingeniero tuvo la precaución, ¿sí? Afortunadamente, permítanme, no vale la pena que usted lo conozca. Una precaución de dibujar aquí en el plano estructural la almohadilla indicando todas las medidas cómo iban a ser y como cosa rara que no es normal, aquí le puso ojo en el plano de decir ojo. Ojo y decía la palabra rodillo. Así aparecían en los planos. En otras casos los planos fueron dibujados a mano, no fueron AutoCAD. Entonces, señores, ¿qué pasó? Que cuando construyeron esta estructura, el ingeniero, pues, dijeron, no estaba
no estaba en Sincelejo, no estaba en Corozal, estaba estudiando en Bogotá. Y estando allá lo llamaron para decirle, mire, ingeniero, hemos observado que las columnas estas se han pandeado un poquito. Se habían pandeado un poquito estas columnas. Y entonces, enseguida el ingeniero dijo, oiga, pero usted sí tuviera en cuenta el ojito que estaba señalado en el plano que hacía rodilla. Ustedes sí colocaron aquí una placa de neopreno que permitía que esto se pudiera mover libremente en el sentido horizontal. No, que el soldador deseoso de agarrarlo porque sí quedaba más seguro. Bueno, ahí se tiró todo el diseño, el soldador y el constructor que no estuvo presente de poner en práctica esto. Y él es el responsable, no el ingeniero calculista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta columna estaba diseñada para que trabajara como un apoyo de rodillo. Cuando esto lo suelda, porque lo soldó para que estuviera más seguro, ya esto generaba una fuerza horizontal, y esa fuerza horizontal se traducía en un momento, ¿sí? Y ese momento no es capaz de soportar esa cercha porque no fue diseñada para trabajar como cercha empotrada, sino como cercha totalmente apoyo simple, ¿sí? Consecuencia de ello, todas las columnas en general se torcieron, y entonces fue cuando se analizó la posibilidad de quitar esta. Entonces dije, bueno, esta es la oportunidad, entonces vamos a eliminar todas esas columnas y vamos a hacer una gran cercha que vaya desde aquí hasta acá. ¿Sí? Esa gran cercha que se hizo ahí es la que voy a volver entonces acá. Esta es la gran cercha que se hizo. Se hizo una cercha que tenía 30 metros de largo, una altura de 1,20 y tenía este tipo de estructura, así como está aquí. ¿Sí? Conformada por ángulos abajo, ángulos dobles de 4 pulgadas por 3 octavos por media pulgada, perdón, 4 pulgadas por media pulgada de espesor, doble. Los de arriba igual, y los intermedios pues ángulos de 3 pulgadas o 2 pulgadas. Y esto fue diseñado pues para que se verificó que las columnas extremas ahora iban a soportar toda la carga, eran capaces de resistir, y efectivamente sí resistía porque era un suelo bastante bueno, era un suelo casi rocoso. Entonces el problema de las columnas no era problema ni la cimentación. Pero entonces se diseñó esta cercha, y esta cercha iba a reemplazar a todas aquellas, ¿ya? Entonces miren, ¿qué pasó aquí, jóvenes? Resulta que a la hora de construir esos ángulos de 4 pulgadas por media pulgada de espesor, no era fácil conseguirlo en el comercio, en Corozal, en Sincelejo, y se averiguó en Montería, en Cartagena, y no se conseguía, y en Barranquilla pues también estaban escasos. Entonces se le preguntó al ingeniero, ¿será que cómo podemos cambiar estos perfiles porque no existen en el mercado? ¿Sí? Se consiguen apenas hasta de 3 octavos, de 3 pulgadas por 3 octavos, no se consiguen de 4 pulgadas por media pulgada. Entonces el ingeniero dijo, bueno, vamos a pensarlo, déjenme ver qué se me ocurre, ¿sí? Así fue como se diseñó la cercha inicialmente. El ingeniero se fue para su casa y dije, déjenme 1 o 2 días para pensar y ver qué puedo hacer. Cuando el ingeniero llegó a su casa pensando, comió, se tomó un cafecito y se acostó, ¿sí? Cuando estaba dormido, comenzó a soñar con Euler, ¿sí? Euler le decía, oye, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Emil, acuérdate de mí. Pandeo. ¿Sí? Se despertó de la pesadilla que estaba sufriendo, se levantó, ¿sí? Y efectivamente Euler apenas se levantó, le tocó el hombro y dice, mira, acuérdate que tú puedes disminuir esta luz de Pandeo, la luz de Pandeo que aquí tiene 2 metros,
puedes reducirle a 1 metro si le colocas este elemento en diagonal, este elemento vertical, ¿sí? Colocar estos elementos verticales que son muy pequeñitos y trabajan con una carga muy pequeñita, y ahora el pandeo no va a ser así como está acá dibujado, sino que el pandeo, miren cómo se reduce. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Que esta columna, se hizo el rediseño para esta nueva condición. Y lo único que cambiaba acá es que aparecía un elemento adicional vertical en cada punto, pero ¿qué pasa? Que en la zona de pandeo se la colocamos arriba porque la zona de compresión están en los elementos de arriba. Los de abajo están sometidos a tensión, como ustedes saben que es el caso de una viga, ¿no? En la viga, simplemente apoyada, la tensión va abajo y la compresión va arriba. Así se comportan también las cerchas estas de cuerdas paralelas. Para cargas verticales hacia abajo, abajo están la tensión y arriba está la compresión. Entonces, con esto, simplemente la luz de pandeo se redujo a la mitad y entonces se tuvo este caso, ¿sí? De tal manera que la capacidad de este mismo elemento ya se había incrementado 4 veces. Por lo tanto, no se necesitaba usar ángulos de 4 pulgadas por media pulgada de espesor, sino que funcionó perfectamente 2 ángulos de 3 pulgadas por 3 octavos. Imagínense ustedes la diferencia tan grande que había entre un ángulo de 4 pulgadas por media a un ángulo de 3 pulgadas por media. O sea, este elemento que se coloca aquí en vertical, aunque usted dirá, profe, pero esto vale. Sí, señor, pero es que este elemento, si usted analiza, no están soportando carga, ¿sí? Aquí no soportan carga. Simplemente ellos van a darle arrastramiento. Entonces aquí se colocó un ángulo pequeñito. Si mal no recuerdo, fue un ángulo como de 1,5 o de 2 pulgadas por 3,16. Es un ángulo bastante pequeño que en comparación con los costos que generaba esto pues se rebajó. Miren, y fue tanta la economía que se logró acá que el constructor dijo, hombre, ingeniero, usted se ha ganado la propina, ¿sí? Vamos a darle unos 2 milloncitos adicionales por este trabajo que usted ha resuelto, ¿sí? Primero porque resolvió el problema de que no se conseguían los perfiles. Y segundo porque a pasar de ángulo de 4 pulgadas por media a 3 por 3 octavos, pues ahí se estaba economizando casi como 10 millones de pesos en cada una de esas cerchas, porque es una cercha grandísima de 30 metros de largo por 1,20 o 1,5 de altura, ¿sí? Todo resuelto gracias a ¿qué? A esto que acabamos de ver nosotros. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuéntenme si les gustó el cuento. ¿Le entendieron? ¿Comentarios? ¿Se perdió la señal? No, profe. Creo que los Dice compañeros Jaime no Alberto Bertel. Jaime Alberto Bertel, ¿qué dice? Jaime, si está todavía o se durmió. ¿Qué dice Julián Espinosa? Ya, profe, no. Bastante oportuna la observación de a veces esos pequeñitos detalles, cómo pueden solucionar problemas que pueden ser bastante considerados de una estructura. El hecho de que el calculista diga que va a estar sobre un rodillo y que por simplemente tomar la decisión de soldarlo, pensando que va a estar más fijo, más seguro. No sé, más resistente, sí. Se tiran prácticamente todo el diseño. Totalmente. Son dos cosas. Por esa razón, de las cosas que yo insisto demasiado, ahora pues estoy dando el curso de estática y precisamente a los estudiantes les comencé hablando de apoyos, ¿sí? Entender cada uno de los apoyos, apoyo simple, apoyo articulado, apoyo empotrado, rótula, eso tiene un alcance tremendísimo. Y cuando usted decida usar un apoyo, tiene que mirar por qué va a usar ese apoyo y no otro, ¿sí? Todo está justificado, no siempre se va a funcionar un apoyo de rodillo, ¿sí?
Hay otras estructuras que tú no las puedes permitir que se desplacen, tienes que usar una articulación o tienes que usar un empotramiento. Como veremos más adelante, un apoyo empotrado también incrementa la carga 4 veces, pero lo vamos a ver y tiene sus condiciones. Pero el caso este, que es el que estamos analizando de la ecuación de Euler, la simple ecuación de Euler, ¿cierto? Es lo único que hemos hecho. No hemos pasado de aquí, no hemos ni siquiera entrado a graficarla. Estamos apenas explicando lo que ocurre con los valores de n. Entonces, en resumen, jóvenes, sí es factible que usted pueda incrementar la capacidad de una columna agregando riostra. Físicamente sí es posible. Lo que usted tiene que saber es cuándo y cómo. O sea, cuando usted va a agregar una riostra, las riostras pueden ser estas vigas o pueden ser unas diagonales. Tienes que saber dónde las diagonales son permitidas, ¿sí? Y de hecho, pues eso se ha utilizado con mucha practicidad. Yo diría que casi todas las estructuras de acero aporticadas se basan en riostras. Si usted no le coloca riostras, los elementos le salen muy costosos. Mire, aquí está entonces el resumen de lo que pasó. Esto es un ejercicio, yo no, como esto cuando lo hice, no conservé, no pude conseguir los planos, porque fueron planos hechos a mano, ¿sí? A puro lápiz. Entonces, traté de reproducir esta situación. Ustedes no fueron exactamente los perfiles, sino traté de que fuera con las cargas reales. Este análisis que está aquí lo hice, es un caso real. O sea, cogí las cargas reales para tratar de reproducir el problema que habíamos resuelto, ¿sí? Y corrí la estructura en esta condición y en esta condición. Acá, en la primera condición, me decía dos ángulos de 5 por 70 por 70, o sea, 5 milímetros de espesor por 70 milímetros de largo, o sea, 7 milímetros es 2 pulgadas y medio. Y la carga que debía soportar era 192 kilonewtons. La carga puntual para el análisis fue 12 kilonewtons, pero las fuerzas internas dieron 192 kilonewtons y 192 kilonewtons, ¿sí? Cuando la de abajo tiene 200 kilómetros de tensión, la de arriba 192 de compresión. Cuando le agrego el elemento vertical, miren que la carga sigue siendo la misma, aunque se haya partido el miembro en dos, la carga es 192 y 192. ¿Por qué? Porque esto no altera la condición de transmisión de carga horizontal, ¿sí? Porque esta fuerza es vertical. Teóricamente ustedes saben que este elemento tiene carga cero, excepto que ahí llegar una carga directamente, pero ahí no hay carga cero, ahí no hay carga porque las correas están ubicadas en estos puntos. Entonces, es interesante para terminar lo que hemos analizado, que la carga es la misma, ¿sí? Lo que le comentaba usted acá. Esta carga a veces se va a transmitir de aquí hasta acá, así le coloco una riostra vertical. En este sentido, entonces, la carga es la misma, pero ¿qué pasa? Que la longitud de pandeo es la mitad y aplicándole esta ecuación, es que miren que pudimos pasar de ángulos de 5 por 70 por 70 a ángulos de 5 por 50 por 50. O sea, el costo de un ángulo de 70 por 70 a un ángulo de 50 por 50 es casi la mitad. Este es casi el doble de este. Bien, entonces, con eso, ¿qué hora es? ¿Cómo estamos de tiempo? 9:46, ya casi las 10. Bueno, entonces, no sé si tienen algún otro comentario que hacer, alguna pregunta al respecto. Pero es lo que les decía, ya estas figuras están incorporadas al nuevo libro, ¿sí? Como ejemplos ya prácticos que realmente pues le enseñan a uno de que esto no es teoría, es realidad. Mire, si quieren me recuerdan para la próxima clase, me recuerdan un caso similar, pero bien, que pudo haber sido trágico si no me doy cuenta a tiempo. Allá en el Centro Familiar Cristiano,
hubo un caso bien interesante, bien bonito, y cómo pudimos resolverlo. Porque hay que observar esa riota que está agregando si le permiten restricción al pandeo en ambas direcciones, porque acuérdense que tú lo puedes restringir en esta forma, pero en el sentido perpendicular no. Entonces hay que observar cómo es el pandeo, porque precisamente el concepto que viene ahora tiene que ver con el radio de giro de la viga. Bien, entonces vamos al análisis de la ecuación. Bien, vamos al análisis de la ecuación. En primera instancia, antes de analizar esto otro que estoy mostrando a la derecha, el resumen de esta ecuación entonces es que la carga crítica de pandeo es directamente proporcional al módulo elasticidad, al momento de inercia e inversamente proporcional al cuadrado de la longitud. Ya saben qué es lo que significa eso, ¿cierto? El acero tiene un módulo de elasticidad que puede ser 10 veces mayor que el momento de inercia de un elemento de concreto y 10 veces el módulo de elasticidad por ejemplo, la madera. Por lo tanto, el acero, pues, lógicamente es mucho más rígido que el concreto y equivalente y que la madera. Así que trabajar con momento de inercia más alto, pues, te ayuda. La inercia depende de la sección transversal. Entonces, vamos a ver más adelante que depende de cómo sea la sección transversal que usted utilice, así va a ver la eficiencia o no del perfil que usted ha seleccionado. Bien, pero esto lo vamos a analizar más adelante ahora que terminemos esta parte. Bueno, aquí tenemos carga crítica de pandeo, pero uno para comparar eficiencia y diseño usualmente no trabaja con carga sino con esfuerzos, ¿sí? Porque el esfuerzo usted lo puede comparar con el esfuerzo de fluencia y así puedes comparar entonces la resistencia de una columna con otra de acuerdo al grado de fluencia que tenga ese elemento. Entonces, por esa razón vamos a convertir la carga, la ecuación que está en carga, vamos a transformarla en esfuerzo. Entonces, recordando que el esfuerzo es igual a carga sobre área, entonces lo que hago aquí es esto. Aquí divido P sobre, escribo P sobre A, ¿no? O sea, P crítico sería igual a esfuerzo por área. Entonces me queda aquí esfuerzo crítico por área y esta la paso hacia acá. Entonces, dividiendo entre área, P crítico entre área me da esfuerzo. Y acá me queda el área. Está claro, en esta ecuación en ambos lados escribo divido entre A. Al dividir acá, entonces aquí me queda esfuerzo, ya no me queda fuerza. Aquí me queda pi cuadrado de I sobre L cuadrado sobre A. Esto lo puedo agrupar así, pi cuadrado por E. La I la aparto y la coloco encima de la A para que me quede I sobre A por aparte y me quede el L cuadrado. ¿Sí? Pero ustedes saben que el radio de giro fue definido como raíz cuadrada de I sobre A. Por lo tanto, I sobre A será R al cuadrado. Entonces, este valor de I sobre A lo reemplazo por R al cuadrado, que es el que aparece aquí. Y esto, dividiendo entre R cuadrado, yo puedo pasar esta R al cuadrado abajo. ¿Sí? Entonces, al pasarla abajo me queda L sobre R todo al cuadrado. De tal manera que, haciendo este pequeño cambio de variables, me queda que el esfuerzo crítico es igual a pi cuadrado por E sobre L sobre R al cuadrado. Esto es simplemente álgebra de Kinder, ¿cierto? Lo que hemos hecho. Entonces, hemos convertido esta ecuación de que está en forma de carga, la pasamos a esfuerzo. Pero con la gran ventaja que me ha aparecido un nuevo concepto, un nuevo parámetro, y el parámetro L sobre R. ¿Sí? L sobre R, ¿qué es? L sobre R nada más y nada menos que la relación de esbeltez. Y R es el radio de giro. Entonces, es mejor analizar el comportamiento de la columna con esfuerzo y no con carga. Y entonces graficamos en esta curva, en este plano, graficamos esfuerzo en el eje Y contra relación de esbeltez en el eje X. Ya ven, 9:52, tengo todavía un minutico para terminar la análisis. Entonces,
En esta ecuación, observamos pi cuadrado es igual a pi al cuadrado es una constante. E también es una constante, entonces todo lo arriba es una constante. Pero en cambio abajo, L sobre R es variable porque depende de la longitud que tenga la columna. Entonces nosotros podemos variar la columna o variamos la relación del Beltès. Como el radio de giro es constante para una sección dada, lo que varía es L, ¿sí? Y L sobre R, lógicamente, estaría variando. Entonces, lo que se grafica es la relación de Beltès en el eje X y el esfuerzo correspondiente calculado. Miren que usted para cada relación del Beltès, para cada longitud de columna, tienes una relación del Beltès. Por lo tanto, puedes graficar el esfuerzo o calcular el esfuerzo para cada relación del Beltès mediante esta ecuación. Entonces, como lo arriba es una constante y abajo en cambio es una variable al cuadrado, y ustedes saben que en la medida en que L sobre R aumente, L medio al cuadrado aumenta y este esfuerzo disminuye, ¿cierto? Porque estoy dividiendo esta constante entre un valor que es cada vez más grande. En la medida en que estoy dividiendo entre un valor más grande, estos esfuerzos van a disminuir. Entonces estos valores irán variando desde un valor de infinito. Mire que cuando la relación de Beltès, cuando la longitud sea muy pequeña que estoy aquí cerquitica. O sea, una columna muy corta. En la medida en que la columna es muy corta, esta L sobre R se hace grande y por lo tanto, al dividir, perdón. Estamos diciendo que, bueno, aquí L, me equivoqué. Si me estoy acercando al eje X, L es grande, ¿cierto? L es grande. L es pequeño. L se hace muy pequeñito, o sea, tiende a cero. En la medida en que L sobre R tiende a cero, el esfuerzo tiende a infinito. Porque estoy dividiendo una cantidad entre un valor muy pequeñito. Eso da infinito. Matemáticamente es infinito. Que es esta curva que aparece punteada, ¿sí? Esta curva punteada me está indicando que en la medida en que yo me acerco hacia cero en longitud, los esfuerzos están aumentando hasta hacerse infinitos. O sea, aparece lo que uno llama una asíntota. Es decir, el eje Y es una asíntota para esta curva. Y lo contrario, cuando L sobre R tiende a infinito, o sea, en la medida en que la longitud de la columna se vuelva muy grande, la capacidad de la columna se tenderá a cero, o sea, se hace demasiado pequeña, en otras palabras. Hablando en términos de cálculo diferencial, en la medida en que L sobre R tiende a infinito, el esfuerzo tiende a cero, ¿cierto? Eso es el significado matemático de esos dos puntos. Entonces, esta es la curva que me define esta que está acá. Repito, esta. Esta curva que está aquí me está representando esta ecuación. Entonces, toca analizar realmente qué pasa cuando L sobre R tiende a infinito o cuando L sobre R tiende a cero. Cuando L sobre R tiende a infinito, hacia acá, el esfuerzo se hace muy pequeño, ¿sí? Y la columna se vuelve muy inestable. Entonces, las normas de diseño, con el fin de evitar usar columnas que sean demasiado esbeltas, que tengan una capacidad de carga muy pequeña, limitan la relación del Beltès a 200. Este es un término que ya ha sido tomado de ensayos de laboratorio y que dice que con 200 pues es aceptable usar una columna esbelta. Ese es el primer límite. Pero ¿qué pasa cuando L sobre R tiende a cero? Entonces el esfuerzo tendería a infinito, ¿cierto? O sea, la capacidad de la columna tiende a infinito. Entonces, la pregunta es, ingenierilmente o físicamente, o hablando de materiales de construcción, de resistencia a materiales, ¿es factible que una columna, cuando la Beltès tienda a cero, su capacidad sea infinita? Aterrizados. Hablando de resistencia a materiales, ¿será factible que una columna, por muy cortica que sea, realmente pueda soportar una carga infinita?
¿Quién me responde esa pregunta? Vamos a preguntarle a María Costa Costa. María Costa al cuadrado. María Costa, a ver qué responde a la pregunta. Yo pregunto y entonces cuando los estudiantes dicen, ¿qué estaba preguntando, profesor? O sea, no estaba pendiente. María Costa, estoy preguntando que, ¿qué pasa? O sea, si tiene sentido hablar de que una columna pueda soportar una carga infinita cuando la longitud tiende a cero, o sea, cuando la columna es demasiado corta. Cuéntame. ¿Quién responde? Jóvenes, necesito que por favor, cuando estén en clase, estén aquí conmigo, Profe, compartiendo. Perdón un momentico, ¿sí? Que no sea siempre uno o dos el mismo estudiante que siempre responde, ¿sí? Atrévanse a opinar, a analizar, así es como se aprende. Si se equivoca, uno aprende equivocándose, ¿sí? Corrigiendo. Pero yo necesito que ustedes me participen porque es que realmente, de lo contrario, la clase se vuelve aburrida. Si yo me canso y ese cansancio se va a reflejar que yo realmente pues me limite a explicar lo mínimo y ya. O sea, no tomarme el trabajo, por ejemplo, como el ejercicio que hemos hecho hoy, de tomar un caso real, traerlo, analizarlo, me tomo el trabajo de analizarlo en el computador para terminar los esfuerzos, ¿sí? En la medida en que yo me sienta estimulado por ustedes, más les doy, más pueden aprender. Pero si están con esas silencio, ¿sí? Y realmente pues uno siente como que estoy aburrido, me sigo, me callo. Entonces, por favor, jóvenes, participen, estén atentos, ¿sí? Si no entendieron, pregunten, ¿sí? Si entendieron, aporten, ¿sí? Lean antes de venir a la clase también para que más. Ahora sí le escucho, joven. Dígame. o sea, la pregunta, así como el paso anterior, lo está preguntando de manera matemática, o sea, fijándonos en la fórmula o el Por caso eso real. dije, por eso dije ingeniería, del sentido común, de la realidad de las cosas. Como usted lo acaba de decir en la primera parte, esta es la parte matemática, ¿cierto? La parte matemática sí me está diciendo que efectivamente cuando esto tiende a cero, esta gráfica tiende a infinito matemáticamente. Ahora ingenierilmente, dígame, ¿eso es factible? Y si no es factible, ¿cuáles son los límites? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué opina? Bueno, Parece que la señal se está... la columna va a ser tan pequeña que va a soportar, se lo corta. Sí, se está cortando un poco, está entrecortada la conversación. Mire, ve, revise a ver si puede mejorar la señal. Mientras el compañero mejora la señal, ¿quién más quiere intervenir? No hablen todos al mismo tiempo, por favor. Ay, qué problema con las clases virtuales. Yo creo que
voy a limitarme a lo básico. Esta es la ecuación, léanla, estudienla, chao. Les hago el examen y así evalúo. El que aprendió, aprendió, el que no, no aprendió. Porque ustedes realmente no aportan, ¿sí? No intervienen, no analizan. Parece que algunos pues prendieron la conexión simplemente para que sepan que asistieron a clase. A mí la clase no me, si asisten a clase o no me asisten, no me interesa, porque ni siquiera pasó lista. Ya eso es cuestión de responsabilidad de cada quien, si viene a esta clase para aprender o simplemente viene para cumplir con un requisito y ganar la materia. Entonces, señores, les agradezco que tratemos de hacer clases agradables. Como fíjense, cuando ustedes han intervenido en otras ocasiones, emociono, les agrego más, pero si no, yo le hago que les quito y me dedico únicamente y en media hora listo la clase que puedo editar en 60 minutos. Bueno, entonces se acabó el tiempo, entonces les dejo esto de análisis de la ecuación de Euler, ¿sí? En los libros de análisis de metálica está todos estos análisis, en mi libro particularmente está bien explicado también, y en esta misma conferencia que les dejé, que ya les mandé, está todo clarito. Entonces, por favor, léanlo y saquen sus propias conclusiones. Entonces, nos vemos. Es que para qué, si los mando no leen, si ni siquiera leen lo que la conferencia. Yo les mandé ya esta conferencia, esta, ¿sí? En el libro de más forma esa parte está bien explicada. Sí, dígame. Profe, sobre la lista, ya la jefa le logró actualizar la lista suya, profesor. Tengo que mirar porque no había abierto la plataforma y ahora veo que tenía un número mucho mayor. Aparecen 20, pues no estaban, pero voy a revisar quiénes están, quiénes no aparecían en la lista, porque yo tenía cuántos estudiantes eran, 18 era. Creo que eran 18 y acá me aparecían 21 y creo que 24 con los que se fueron. Yo tenía acá, no, mentira, perdón. Yo tengo 35 estudiantes, estaba equivocado con el curso de hormigón. O sea, en este curso aparecen 35 estudiantes, son los que, no sé si de ahí habrán habido más. O sea, profesor, pero ya está en la lista ¿De acuerdo? actualizada, ya sin lo que se fueron con el profesor Ángelo. No, por eso. Es que acá en la lista se divide en dos, del 1 al 35. ¿Sí? Que llega acá hasta estos tres que se habían agregado: Jeffrey Guerra Muñoz, Cristian Araujo y Claret Iglesias. O sea, hasta el 32 era en orden alfabético y llegaba hasta Carol Dayana o Tálvaro. Entonces se agregaron tres y aparecen estos: Guerra Muñoz, Araujo Pérez, Iglesias. No los he puesto en orden alfabético para saber quiénes fueron los que se añadieron. Pero repito, no sé si en el transcurso de la Semana Santa actualizaron una lista, ya toca mirarlo, voy a observar eso, ¿de acuerdo? Listo, profe. Les estaré comentando en la próxima clase si aparecen más en mi lista. Porque es que, bueno, lo otro es que en la plataforma no habían dividido el curso. O sea, simplemente esta edición la hizo la jefe de departamento, pero formalmente no aparecía. Espero que así aparezca. Bueno, jóvenes, entonces, por favor, espero que en la próxima clase hayan leído, tengan más participación, se dediquen. Si no, pues simplemente, como les digo, me dedicaré a lo mínimo de la clase normal, ¿sí? Y las experiencias ya de ingeniería en el campo práctico, pues me las reservo yo, porque para qué voy a perder el tiempo si no están preocupándose por estudiar, por leer, por participar. Tienen que hablar, tienen que, ¿sí? Parecen unos, digamos, que estuvieran cumpliendo únicamente